Primero que todo, ustedes tienen que tener en cuenta que la enfermedad coronaria tiene una base en una enfermedad previa. Esa enfermedad previa es el fenómeno aterosclerótico, la aterosclerosis. La aterosclerosis puede, a grandes rasgos, la podemos definir como el depósito de productos de la síntesis lípida a nivel de la intersección de la capa media e íntima de los vasos sanguíneos, llevando a que estos vasos se endurezcan, ¿sí? Se inflamen, tengan procesos reparativos y que a largo plazo pueden generar trombosis, ruptura y consecuencias mayores. Habiendo definido entonces lo que es aterosclerosis, vamos a hablar del impacto que tiene esta sobre el corazón. El impacto que tiene la aterosclerosis sobre el corazón básicamente eh, opera sobre las arterias coronarias y sus recorridos. Existen tres patrones de enfermedad asociadas a aterosclerosis, ¿sí? A nivel cardíaco. Uno de ellos es la llamada isquemia intermitente, también conocido como angina pectoris o angina de pecho. Cuadro clásico que es caracterizado por un dolor episódico en la región precordial, a veces irradiado a la cara interna del miembro superior izquierdo, que puede ceder ante el reposo o puede continuar su curso hacia un infarto. Lo más importante es que entender es que la angina de pecho es un potente predictor de un futuro infarto agudo al miocardio. Y también es importante tener en cuenta que las anginas pueden o no presentarse antes del infarto. La angina de pecho es una enfermedad que suele presentarse en varios episodios antes del infarto, su clásica presentación, cada vez aumentando en frecuencia e intensidad, y eso permite el diagnóstico precoz y el tratamiento. Angina de pecho. La segunda categoría de enfermedad asociada a aterosclerosis, enfermedad isquémica coronaria, es la llamada isquemia crónica, en la cual el corazón se ve expuesto a una relativa hipoperfusión de manera crónica, llevando a que algunos miocardiocitos, no en grupo, sino de manera individual, mueran, causando fibrosis del miocardio. Eso causa arritmias y alteraciones en el crono y el inotropismo cardíaco. Y finalmente tenemos el cuadro de oclusión vascular aguda que conocemos traducido con el nombre de un infarto al miocardio. La placa aterosclerótica en general es una estructura estable en la cual se depositan ácidos grasos o productos de la síntesis de ácidos grasos a nivel de la íntima y la media, más sobre la parte media, disecando fibras musculares y esto además interpuesto a macrófagos. A largo plazo también se produce un fenómeno de reparación, que además hay inflamación crónica, degeneración de la placa, o sea, calcificación, y cuando la placa se calcifica, existe el rasgo, existe la posibilidad, perdón, de que la placa se propague, causando afectación directa al endotelio. Cuando hay afectación directa al endotelio, se produce la formación de un trombo. Quizás esa es la mayor complicación que puede ocurrir en el desarrollo de la aterosclerosis. La presencia del trombo hace que se acumulen plaquetas, el lumen vascular se obstruya y dependiendo de la intensidad de la obstrucción puede producirse un cuadro anginoso o evolucionar directamente hacia un infarto. Recuerden eso. Recuerden también que el sitio primario de depósito de metabolismo lípido en el cuerpo humano, o sea, es el tejido adiposo. Y el segundo sitio son los vasos sanguíneos de transporte
de lípidos en el cuerpo humano es un transporte que tiene una serie de limitaciones, entonces no quiere decir que se reparten los productos de la síntesis lipida, llegan a los vasos cuando ya no se puede hacer más sobre el tejido adiposo, no, ambos ocurren de manera simultánea. Tengan en cuenta también que es muy frecuente en nuestros días que los pacientes se someten a tratamientos quirúrgicos eliminando panículas adiposo, que es el sitio primario de depósito de el material lipídico que se debe depositar. Cuando no tenemos entonces, estoy hablando de una liposucción o unas lipectomías, cuando tenemos pacientes que han sido sometidas a lipectomías o a liposucciones masivas y se eliminan los centros, los puntos de depósito de metabolismo lípido, pues entonces el sitio primario se convierte en los vasos. Puede llevar a un aumento de aterosclerosis, de placas ateroscleróticas en pacientes jóvenes que tienen antecedentes de un procedimiento clínico. La angina de pecho tiene una distribución clínica muy característica, ¿sí? Consiste en un dolor precordial, ¿sí? Perfectamente definido, que toca la región pectoral, que se irradia un poco al esternón y que característicamente desciende y compromete la cara ulnar del miembro superior izquierdo, ¿sí? Ese es el dolor clásico de la angina. Este dolor clásico de angina no es patognomónico, ¿sí? Porque hay muchas variaciones respecto al dolor anginoso y de infarto, pero sí hay algunos patrones de dolor que sí caracterizan más al infarto al miocardio, ¿sí? El infarto al miocardio también se localiza en la parte precordial, se irradia hacia la región external, hacia la cara interna del miembro superior, pero también se irradia hacia el hombro, hacia la escápula y predominantemente hacia la región mandibular. Entonces, siempre tengan en cuenta las descripciones porque esas acompañan el cuadro clínico que caracteriza una pregunta del extenuante. Entonces, siempre ese tipo de descripciones que son tan eh, prolíficamente descritas en los libros pues, y vistos en la clínica son eh, llevadas a preguntas en el examen. ¿Cuál es la epidemiología típica de la enfermedad coronaria? Bueno, típicamente ocurre en hombres mayores de 60 años y en mujeres de los 70 años. Tengan en cuenta que las mujeres hasta el advenimiento de la menopausia tienen cierta favorabilidad que evita el desarrollo de infarto. Esto debido a factores hormonales. Cuando empieza la carencia hormonal de la mujer, entonces comienzan a aparecer una serie de cambios que pueden terminar llevando a aumento en las incidencias de infarto. Esa es la razón, esa es la razón por la cual típicamente la enfermedad ocurre en personas mayores, en los hombres hacia los 60 años y mujeres un poco más tardío hacia los 70 años. Es sumamente raro encontrar una mujer que tenga un infarto antes de los 50 años. Es casi que exótico, en hombres no. ¿Sí? Factores de riesgo, antecedentes de hiperlipidemias, hipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad elevadas, antecedentes de hipertensión, antecedentes de hábito de fumar anterior o persistente, la persona que fumó antes o que sigue fumando, diabéticos, son factores de riesgo ineludibles para enfermedad coronaria. Respecto a cigarrillo, infarto, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, la mitad de todas las muertes coronarias en mujeres son atribuidas al hábito de fumar. Y desde el punto de vista cardiológico se puede decir casi que con toda confianza que el tabaco es la más letal de todas las sustancias de abuso. Esto debido a la íntima relación que tiene con infarto y con cáncer. Bien, ahora, fisiopatológicamente hablando, ¿qué sucede? El cigarrillo aumenta, o el tabaco aumenta la actividad simpática,
¿sí? Estimulando las células cromafines, lo cual lleva a elevación de la presión arterial, ¿sí? Produciendo constricciones arteriales, vasoconstricción. Los eventos coronarios son casi 3 veces más altos en fumadores que no fumadores. Es decir, puede haber infartos en los fumadores, por supuesto que los hay, pero son casi 3 veces más frecuentes en fumadores que no fumadores. Y mmm, los infartos al miocardio recurrentes son más probables en pacientes que fumadores que no fumadores y en aquellos que después del infarto continúan fumando que aquellos que después del infarto inicial dejan de fumar. Ahora, otra pregunta clásica, alcohol y enfermedad cardíaca. Bueno, es conocido algo. El alcohol, bueno, algunos tipos de alcohol a bajas dosis, ¿sí? Tienen un efecto, digamos, benéfico, puesto que elevan la HDL, yo sé que la HDL es una lipoproteína que tiene una particularidad, ayuda a evacuar depósitos lípidos de la pared vascular y la llevan al hígado. Mientras que la LDL, que hacen todo lo contrario, la sacan del hígado y la llevan a los vasos, pues tienden a disminuir cuando uno consume alcohol, específicamente vino, en bajas cantidades, media copa diaria, una copa diaria. Hay muchos estudios que soportan esa afirmación. Además, ingestas de alcohol de ese tipo y en esas dosis disminuyen la agregación plaquetaria y aumentan la fibrinolisis, porque tiene un efecto benéfico en la incidencia de mortalidad cardiovascular. Por el contrario, cuando una persona tiene una ingesta moderada o alta de alcohol, se ve afectada por dos fenómenos. Primero, la hipertensión arterial. Y la segunda, el alcohol tiene un efecto arritmogénico, proarrítmico. Entonces, las arritmias cardíacas son más frecuentes en pacientes alcohólicos. ¿Sí? Las arritmias cardíacas más comunes asociadas al alcohol son las fibrilaciones auriculares. Ahora, otro problema es que por lo general, la persona que ingiere alcohol de manera crónica y adictiva, es decir, un alcohólico, suele simultáneamente consumir alcohol, ¿sí? Lo cual eleva la presión arterial y complica mucho más la situación. También tengan en cuenta que la afectación no solo es a nivel coronario, también existen unas enfermedades cardíacas llamadas las cardiomiopatías. Y puntualmente el alcohol se asocia a una modalidad de ellas, específicamente a la cardiomiopatía de tipo dilatado, la cual es tan frecuentemente asociada al alcohol que se conoce con el nombre de cardiomiopatía alcohólica. En cuanto a enfermedad cardíaca y drogas de abuso, bueno, tengan en cuenta que los pacientes que usan drogas intravenosas con frecuencia se exponen a compartir organismos. Entonces, si el organismo es adquirido en la piel, la fuente más frecuente de embolización de microorganismos es el Staphylococcus aureus. Produce embolia séptica de Staphylococcus aureus en el pulmón. Si lo que se compromete es el hueso, se compromete por salmonela. Y existe en los pacientes que consumen heroína, que comparten agujas, una alta incidencia de infección de la válvula tricuspidia por salmonela o por estafilococo, ¿sí? Produciendo la endocarditis tricuspidia, ¿sí? Por otro lado, el abuso de cocaína. Bueno, la cocaína, como ustedes ya saben, es un bloqueador de la recaptación de neurotransmisores potente que tiene estimulación simpática potente y produce vasoconstricción con la consabida elevación de la presión arterial. ¿Sí? Y además, por razones no muy claras, la cocaína tiene un potente efecto procoagulante. Eso lleva a que produzca con mucha facilidad la ingesta de cocaína espasmos coronarios que producen infartos, producen taquicardias, porque además de todo, la cocaína es un potente cardiotóxico y por los efectos coagulantes tienden a hacer producir trombos. También las aspiraciones asociadas a la cocaína que ocurren a nivel vascular no solamente afectan las coronarias,
sino que particularmente tienen una predilección por afectar los vasos mesentéricos. Entonces, ustedes pueden encontrar isquemias mesentéricas en pacientes con antecedente de abuso de la cocaína. Tengan en cuenta que la mayor parte de estos pacientes son pacientes jóvenes. Entonces, sospechen de un abuso de la cocaína en un paciente joven que ingrese con un cuadro de infarto de miocardio o que ingrese con un cuadro de una isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, recuerden, es una enfermedad casi siempre de personas mayores, al igual que el infarto de miocardio. Entonces, tengan eso muy presente porque seguramente en el examen salen preguntas de abuso de la cocaína. Conclusiones muy bien conocidas. Bien. Cuando hablamos de infarto, tengan en cuenta que existen variedades morfológicas del mismo. Y estas dependen de la ubicación de la lesión isquémica. Si la lesión se ubica en la región anteroseptal, se le llama un infarto anteroseptal, es decir, que compromete la porción anterior y el septo craneal. Existen también los llamados infartos apicales, en la punta del corazón, en el ápex, comprometiendo el ventrículo izquierdo. Característicamente, el ápex, el del corazón, es la parte más delgada del mismo. Por lo tanto, un infarto en esa zona, en la zona apical, predispone a ruptura. La ruptura ya es fácil. Cuando se produce ruptura del corazón, ¿sí? Por un infarto, se produce consecuentemente un taponamiento cardíaco, pues el contenido del ventrículo se desocupa hacia la cavidad pericárdica, produce una dificultad contráctil, una falla de bomba aguda y la muerte de la persona. Otro tipo de infarto importante es el infarto de la cara posterior. Tres tipos de infarto importantes: anteroseptal, apical, posterior. El más frecuente de todos es la presencia de la arteria coronaria descendente anterior, que tiene un buen calibre, un buen trayecto, es el infarto de tipo anteroseptal. Recuerden que desde el punto de vista diagnóstico, los cambios electrocardiográficos grafican los cambios morfológicos. Los cambios morfológicos en infarto son observados tardíamente. Por eso ustedes no pueden esperar que los cambios electrocardiográficos se manifiesten en las primeras horas. Los cambios electrocardiográficos, en el caso de un infarto, comienzan a hacerse patentes más o menos después de la cuarta hora, ¿sí? Cuando ya el infarto está bien establecido en su curso. Recuerden también que los cambios electrocardiográficos más comúnmente asociados al infarto son, durante la fase aguda pues, del infarto, son la elevación del segmento ST y la elevación asimétrica de la onda T. Complicaciones de un infarto. Bueno, la primera más importante, ruptura. La ruptura del infarto. Entonces, la isquemia, necrosis, la pared cardíaca se rasga y se produce un taponamiento cardíaco. Otra complicación, la presencia de un aneurisma, ¿sí? Que se asocia a un área adelgazada del corazón y puede llevar a ruptura espontánea con taponamiento cardíaco en el periodo postinfarto inmediato o tardío. También en el curso de un infarto es posible que un trombo se aloje en la cavidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Cuando un trombo se aloja en las cavidades, o en general en cualquier cámara cardíaca, pero principalmente el ventrículo izquierdo. Cuando esto sucede, hay dos posibilidades. Una, que el trombo se organice. Si no recuerden que es un trombo organizado, les recomiendo volver al video donde hablamos de trastornos hemodinámicos y hablamos de los 5 destinos de un trombo. De lo contrario, si el trombo no se organiza, puede ocurrir que el trombo se fragmente, se embolice y se produce un tromboembolismo que puede terminar haciendo diseminación a las propias coronarias nuevamente, aún produciendo un nuevo cuadro de infarto o más frecuentemente a cerebro o a intestino. Si el trombo se organiza, no produce mayor consecuencia desde el punto de vista de riesgos, pero sí tiene una particularidad: disminuye el área de la cámara ventricular, y al disminuir el área de la cámara ventricular se va a afectar la fracción de eyección cardíaca, y esto va a poder producir efectos hemodinámicos importantes en el funcionamiento del corazón. Complicaciones del infarto. La primera y más importante, arritmias cardíacas. Ustedes saben que los miocardiocitos
son células completamente diferentes, son células musculares con la capacidad de transmisión de impulso cardíaco. En el caso del infarto, las células que mueren son reemplazadas por tejido filoconectivo o simplemente por tejido necrótico en las primeras horas o en las primeras semanas incluso. Y eso lleva al desarrollo de áreas asinéticas del corazón que se traducen en arritmias cardíacas y alto riesgo de muerte. También en el infarto puede ocurrir falla cardíaca, shock cardiogénico. En las primeras horas puede haber extensión del área de infarto, aumentando el área comprometida. Puede haber tromboembolismos, como vemos ahora, puede haber rupturas ventriculares. La afectación puede ser a nivel de los músculos papilares o pectinados, lo cual se traduce en complicaciones hemodinámicas a nivel valvular, con disfunción valvular y falla cardíaca, muy probablemente muerte del paciente. Se pueden producir aneurismas ventriculares, es decir, dilataciones vasculares de la pared del ventrículo debido a isquemia, o quizá la más rara, una pericarditis o infarto al miocardio. Entonces, la gama de complicaciones de un infarto al miocardio son extensas y probablemente son foco de pregunta para el STEP 1. Por lo tanto, recomienda que se sepan cada una de ellas y sepan su significancia para poder resolver la pregunta en caso de que les salga de una manera eficiente. Ahora, microscópicamente también se ven los cambios en el infarto que pueden aparecer en el examen. ¿Sí? Entonces, la pregunta suele acompañarse de una descripción clínica en la que principalmente le van a hablar del tiempo de evolución de la lesión. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando un infarto ha ocurrido y estamos hablando de un paciente entre los primeros 30 minutos, los primeros 60 minutos y 30 minutos o una hora, los cambios que se observan son totalmente ultraestructurales. Es más, ustedes pueden decir con toda confianza que en las primeras 2 horas después de que ha empezado el infarto, los cambios solamente son ultraestructurales, es decir, son cambios de tipo molecular y solamente se pueden diagnosticar por medio de estimación de enzimas cardíacas. ¿Sí? En este punto es muy posible realizar trombolisis o un proceso angioplástico que puede salvar el miocardio, es decir, se puede revertir el infarto en este periodo de manera muy eficiente. Una vez la lesión tiene ya 12 horas de evolución, ya ocurre una necrosis de tipo reversible. ¿Sí? Y los cambios a las 12 horas de evolución pueden ser identificados al microscopio. ¿Sí? En a las 2 horas de evolución, ustedes en una imagen microscópica probablemente pueden observar que hay gran dilatación vascular y algo de salida de neutrófilos hacia el miocardio afectado. A las 24 horas ya comienza a haber necrosis, ¿sí? Y se comienzan a infiltrar por neutrófilos el área infartada y solamente en este punto los cambios son identificables macroscópicamente. Y quizás este es el punto clave de una pregunta en el examen. Si ustedes colocan una foto macroscópica, se ve un corazón infartado y ustedes dicen qué tiempo de evolución es el mínimo para ustedes diagnosticar un infarto en este caso, la respuesta siempre va a ser un día, 24 horas. Repito, si ustedes colocan una foto de un corazón, dicen que ese corazón tiene un infarto y les preguntan por el tiempo que debe haber transcurrido para que el corazón tenga ese aspecto, siempre la respuesta va a ser una hora, perdón, un día. ¿Por qué no les van a colocar no hacerte la respuesta? Porque antes de un día es imposible ver esos cambios y después de un día no tiene sentido preguntar nada. Entonces, ese tipo de tips de agilidad les ayuda a ustedes a resolver el examen eficientemente. Hacia el séptimo día, el infarto o el área infartada está totalmente invadida por polimorfos nucleares. Si ustedes colocan una foto de un infarto, les dicen que es un infarto y ustedes ven una cantidad de neutrófilos invadiendo la lesión, no lo duden, ha pasado una semana, y en ese caso hay necrosis y fagocitosis, y si ustedes ponen una foto de un infarto y ustedes ya lo que ven es puro tejido fibrótico, pues ya digan que ha pasado más de 14 días, ese infarto está en proceso de eh, resolución. Si la pregunta respecto a infarto se refiere a enzimología, lo cual es muy probable, ustedes van a siempre interrogarlos por la que se utiliza actualmente, que es troponina. Anteriormente usábamos CKMB, pero eso ya pasaba al desuso y hoy todo se refiere a troponina. ¿Qué hay que saber de la troponina? Bueno, la troponina comienza a producirse
cuando comienza a haber isquemia de las células miocárdicas y el epitelio comienza a diluirse. Al diluirse el epitelio, entonces comienza a extravasarse troponina desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular. De ahí eso pasa al plasma y puede ser detectado séricamente. La ventaja de la troponina frente a las demás enzimas utilizadas para detectar infarto es que la troponina es característicamente cardioselectiva, es decir, es una enzima que se produce básicamente a nivel cardíaco, y entonces su detección casi que confirma el diagnóstico. Su elevación comienza casi en el mismo momento en que arranca el infarto por razones que ya les expliqué, comienza a diluir la membrana y comienza a extravasarse troponina hacia el espacio celular, su concentración va aumentando y más o menos desde las 2 horas después de la evolución del infarto, es posible encontrar trazas ya de troponina, ¿sí? La troponina entonces sigue aumentando en su concentración de manera progresiva y hacia las 24 horas se estabiliza. Y ella permanece elevada durante larga duración, 5 a 7 días, porque uno puede hacer diagnósticos tardíos de un infarto utilizando la troponina. Ahora, existen dos tipos de troponina I y troponina T. ¿Sí? El tiempo varía de reactivo a reactivo, en promedio 2 a 3 horas. Y se puede detectar en promedio hasta más o menos 7 a 8 días. Ahora, tengan en cuenta una situación. Hay dos variedades de troponina I y troponina T. Acuérdense de la siguiente mnemotécnica. La troponina I con I de ideal, es la troponina ideal. ¿Por qué? Porque la troponina I permite cuantificarla. Es una troponina cuantitativa, es decir, uno puede hacer mediciones sobre troponina I y de esa manera vigilar la evolución de la lesión. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que se infartó hoy y ustedes hacen seguimiento seriado con troponina y observan que a las 36 horas el nivel de troponina que ya venía estable, recuerden que ella se estabiliza después de las primeras 24 horas y por acá comenzó a subir otra vez, uno puede decir con toda confianza que el paciente se reinfartó, que es una extensión del infarto. Por lo tanto, la troponina ideal y la troponina I. ¿Por qué? Porque se deja cuantificar, permite su titulación. Por el contrario, la troponina T es cualitativa, no es medible, por lo cual, a pesar de que tiene una sensibilidad y especificidad muy similar a la troponina I, no nos sirve sino para confirmar el infarto. Entonces, usted va a ver que la troponina T tiene un uso restringido, en que se utiliza básicamente en servicios paramédicos. Entonces, llega el paramédico a un lugar, a una casa, encuentra el paciente con una precordialgia, le pueden cuantificar la troponina ahí en el mismo lugar, en la sala de la casa, antes de montar a la ambulancia, le da positivo, de una vez transmite la información al centro hospitalario donde lo van a llevar, le dicen, este paciente está infartado, troponina positiva, ya llegó con el diagnóstico hecho y tienen todo preparado en la sala de atención de riesgo cardiovascular y pueden lograr salvar el paciente. Entonces la troponina T, a pesar de todo, tiene su utilidad, pero la troponina I es la ideal. Ya la CKMB, la LDH, pues son parte de la historia médica, no son muy útiles hoy día, no son muy usadas. Cualquier pregunta relacionada a enzimas cardíacas, pues se va a relacionar a lo que se usa actualmente, al estado del arte del diagnóstico de la lesión miocárdica, y entonces van a preguntarles algo respecto a troponina y T. Creo que la pregunta más probable tiene que ser relacionada a un reinfarto y al patrón enzimático en ese caso. Bien, en cuanto a las cardiomiopatías o fallas de bomba cardíaca, bueno, de ellas hay tres. La primera, la dilatada, ¿sí? La cardiopatía dilatada tiene muchas causas genéticas, virales, autoinmunes, tóxicas, pero la más importante de ellas es el consumo crónico de alcohol. Entonces, un paciente con antecedente alcohólico, con falla cardíaca, piensen que tiene una cardiopatía dilatada. Mucho ojo con el diagnóstico de las cardiomiopatías, porque a veces, porque todas se ven iguales en la radiografía, un corazón grande. La causa tiene que ser determinada clínicamente o mediante otro tipo de estimaciones, ¿sí? Otro tipo de estudios, por ejemplo, eh, ecocardiogramas, esofágicos, etcétera. Bien, y recuerden, la cardiopatía dilatada, la causa número uno es el alcohol, tan frecuente es el alcohol como causa que también se le conoce como cardiomiopatía alcohólica. Estos pacientes tienen falla cardíaca con un corazón grande y una mínima contractilidad cardíaca y el pronóstico es sumamente malo. La supervivencia a 5 años es inferior al 50% y la muerte ocurre por falla cardíaca o por arritmias.
La miocardiopatía hipertrófica generalmente oculta una enfermedad genética o primaria que subsiste clínicamente. El gold estándar del diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica es un ecocardiograma y ustedes van a encontrar un marcado compromiso del ventrículo izquierdo y sobre todo del septo interventricular. Esta hipertrofia del septo interventricular produce además un hallazgo muy particular frecuentemente evaluado en el STEP 1, y es que esta hipertrofia produce una alteración que compromete de gran manera el tracto de salida de la aorta, que disminuye el flujo aórtico y el paciente entra en falla cardíaca debido a eso, ¿sí? Una insuficiencia circulatoria debido a eso, esta es progresiva y además el comprometer el tracto de salida a la aorta, pues el aumento del espesor del septo cardíaco, del septo interventricular, perdón, y de la pared cardíaca libre del ventrículo izquierdo afectan el espacio de la cámara del ventrículo izquierdo, causando una disminución marcada de la fracción de eyección, y esto lleva a que el paciente finalmente termine en la muerte. Entonces, por falla cardíaca. Entonces, esta es una muy compleja, la causa casi siempre un trastorno genético de persistencia subclínica. Otra causa importante de miocarditis hipertrófica es la hipertensión arterial. Por lo tanto, esta también puede ser sujeto de pregunta, debido a que la hipertensión arterial es sumamente común. Ahora, la otra, aquí vemos un ejemplo de cardiopatía hipertrófica, ¿no? Con hipertrofia de tipo concéntrico, es decir, la que tiende hacia la parte central y a cerrar el ventrículo izquierdo, por lo tanto disminuye el espacio cameral y la fracción de eyección se ve sumamente comprometida. También tenemos entonces la cardiomiopatia restrictiva, la cual es la más rara de todas y tiene algunas características muy particulares. Primera, hay una fibrosis o infiltración del miocardio por ciertos materiales o ciertos tipos de enfermedades de depósito, causándole rigidez y una pobre capacidad de relajación. ¿Qué enfermedades están asociadas a cardiomiopatia restrictiva? Bueno, algunas favoritas del STEP 1: amiloidosis, sarcoidosis, ¿sí? Lupus y algunas otras enfermedades de depósito. Esa es una enfermedad de pobre pronóstico, no muy frecuente, y en la cual ustedes van a encontrar con frecuencia estas dos características: un miocardio rígido, con pobre capacidad contráctil y una menor aún capacidad de relajación del miocardio. En cuanto a tumores cardíacos, bueno, el corazón no es muy cercano a los tumores. Si hablamos de metástasis, el más frecuente que ocurre ahí es el melanoma. Tumores malignos cardíacos son muy exóticos, realmente no se presentan con facilidad, pero sí existe un tumor benigno que se presenta con cierta frecuencia en el corazón. Ese tumor se llama mixoma cardíaco. El mixoma cardíaco consiste en una masa irregular de crecimiento progresivo que suele alojarse en la aurícula izquierda, bloqueando la sangre que proviene desde los pulmones, llevando a falla cardíaca y edema pulmonar simultáneo. Estos mixomas, a veces, como son tumores que tienen un tallo a partir del cual se insertan en la pared del ventrículo, se desprenden. Y cuando se desprenden pueden hacer un efecto valvular, que durante etapas de contracción tapan la pulmonar y durante la relajación pueden bajar y tapar la válvula que comunica con el ventrículo izquierdo. Entonces, estos mixomas son tumores benignos, y les dije, son operables, el pronóstico suele ser bueno después de la resección, a veces recidivan, y particularmente existe una variedad de mixoma llamado fibroelastoma papilar, el cual tiene como característica forma de cactus, y debido a la turbulencia de la sangre y el movimiento propio de la aurícula puede fragmentarse y sus fragmentos pueden terminar embolizados. Entonces se puede producir una embolia de un fibroelastoma papilar, que es una variedad del mixoma cardíaco. Ya les dije, con tumores metastásicos, lo más común, melanoma, por dentro, por fuera del corazón. También carcinomas pueden producir metástasis al corazón. En general, los tumores metastásicos del corazón son sumamente raros.